aprender, lo que podamos hablar, de frutos para esta vida terrena y después para la vida eterna. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 6 al 11. Otro sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía atrofiada su mano derecha. Los maestros de la ley y los fariseos lo acechaban para ver si lo sanaba en sábado y tener así un motivo para acusarlo. Jesús, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre de la mano atrofiada: «Levántate, ponte ahí en medio». El hombre se puso de pie. Jesús les dijo: «Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla?». Y mirándolos a todos, dijo al hombre extendiendo su mano. Él hizo y su mano quedó restablecida. Pero ellos, llenos de rabia, discutían qué podrían hacer contra Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio de San Lucas, el día de hoy, nos trae algo en particular. Quizás también nos trae una manera de llamarnos la atención. Lo primero, entonces, ¿qué pasó en el sábado? Jesús, hablando ya en una generalidad, sabemos que según la Biblia en Génesis, Dios descansó en sábado. Entonces esa era una ley que debía cumplirse para los judíos. Pero Jesús, él sabía que de alguna otra manera está mejor hacer el bien. Entonces, como aquí decía, Jesús ya conocía sus pensamientos. Entonces les dijo: ¿qué está bien hacer en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar a una persona o destruirla? Entonces, eso es algo impresionante y es algo a los que hoy se nos llama la atención. Primero, estamos hablando de una ley, ¿cierto? Una ley que según los judíos había que cumplirse. Entonces ahora nosotros, trayéndola acá a nuestras vidas. El Evangelio de hoy habla de la ley, ¿cierto? Como les decía. Entonces, trayéndolo actualmente a la sociedad, a nosotros se nos está imponiendo leyes, ¿cierto? Pero nosotros no decimos si está bien o está mal, simplemente las aceptamos. Y Jesús hoy nos pregunta: ¿qué está bien hacer? ¿Está bien hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar a una persona o destruirla? Y es lo que hoy tantas ideologías están haciendo, destruyendo vidas, destruyendo hogares. Y nosotros estamos llamados a reclamar nuestros derechos como persona, a defender la dignidad de la persona. Pero hay que recalcar y tener en cuenta de que al reclamar nuestros derechos, también tenemos que tener en cuenta nuestras responsabilidades. No podemos decir: tengo derecho a, yo tengo derecho. ¿Y dónde está tu responsabilidad? También tenemos responsabilidades. Entonces, otra cosa también, Jesús también dice: o salvar a una persona, o perderla, o hacer el bien o hacer el mal. Muchas veces nosotros nos da mucha pena tener que ayudar a personas que están en las calles, nos da pena que nos vean. Tenemos tanto miedo a no saber si está bien hacerlo, si está mal, o si qué me va a hacer esta persona, o es que yo no tengo por qué ayudarle. Y nos da mucha pena servir incluso, por pensar que qué me dirán si estoy haciendo esto. Lo que nos debe importar realmente es lo que Dios piense. Y entonces, y es lo que también quería compartir hoy, una pequeña anécdota que me acordé justo meditando este evangelio. Y es que hubo un tiempo en el que yo tuve una compañera y fuimos a evangelizar y nos encontramos con una persona que estaba buscando en la basura. Teníamos miedo, claramente, sí,
Teníamos miedo a que la persona nos pudiera hacer algo, teníamos miedo a si no nos iba a escuchar, teníamos miedo a que nos vean con esa persona. Pero nos atrevimos a hablarle, que todo eso fue la providencia de Dios. ¿Y sabe qué nos dijo esa persona? Que ella quería buscar a Dios, quería acercarse, pero no sabía porque siempre era rechazado. Y eso nos trajo a nosotros a pensar de que muchas veces juzgamos por las condiciones físicas, por la condición en la que se encuentran las personas. Pero nos da tanta pena que dejamos pasar ese momento. Porque una alma es una alma, sin importar si está bien vestido, mal vestido, si tiene un rasgo físico hermoso o si no. Sino eso, hacer el bien. Porque Jesús claramente dice hacer el bien o hacer el mal. Jesús no dice hacer ambas cosas. Entonces en nuestra vida estamos llamados a decir un sí o un no. Porque los demás vienen del demonio. No que, es que no sé, no. Un sí o un no. Entonces es muy importante que tomemos conciencia, queridos hermanos, a partir de este evangelio. A darnos cuenta qué tipo de leyes se nos están inculcando a nosotros. Qué tipo de leyes se nos están poniendo enfrente. Que no somos capaces de hablar. Que no somos capaces de reclamar nuestros derechos. Pero sobre todo tampoco somos capaces de reconocer que tenemos también responsabilidades. Y es algo impresionante y es algo que también me dice a mí el evangelio. A que de verdad estoy haciendo el bien o estoy haciendo el mal. Me preguntaba yo, de verdad con este evangelio, si estoy escuchando la voz de Jesús o escuchando la voz de la sociedad. Y espero, querido hermano, que también puedas escribir tu meditación en los comentarios, nos compartas qué te parece a ti el evangelio, qué te dice a ti el evangelio hoy, qué te dice Jesús por medio del evangelio a ti. Todos estamos llamados aquí a reclamar nuestros derechos, pero también a tener nuestras responsabilidades y a tomarlas. Porque no debemos permitir que se dañen familias o vidas. Claramente hay algo muy importante que Jesús dice en el evangelio, y es, Jesús dice, algo muy impresionante, dice, ¿qué está permitido en sábado? Hacer el bien o el mal, salvar una vida o destruirla. ¿Qué está permitido en esta sociedad? Salvar vidas o destruirlas. Nosotros, que hoy hemos escuchado el evangelio, debemos salvar vidas. Debemos defender la dignidad de las personas. Hoy el Señor nos llama a eso. Entonces, gracias por hoy darse este pequeño espacio para escuchar la palabra del día. Quizás hoy, quizás no entendiste, pero puedes ir, buscar tu Biblia y volver a leer, interiorizar, porque es muy importante llenarte primero de la palabra de aquel que es la vida eterna. Amado Señor Jesús, te damos gracias por las palabras que nos has permitido escuchar. Gracias Jesús por amarnos tanto, por enseñarnos Jesús a que debemos hacer el bien, a que se nos permita defendernos, pero a reconocer también que tenemos responsabilidades. Señor Jesús, te pido que vengas en cada uno de nosotros que en estos momentos estamos pidiendo tu presencia, para que estas palabras no queden en el aire, no queden en el vacío, sino que vengan a lo profundo de nuestro corazón